Bueno, damos la bienvenida a la economista Mercedes Baraybar para la presentación Mercados potenciales para el sector lácteo uruguayo. Adelante, Mercedes. Mercedes es economista, máster en Economía y Política Internacional, especialista en Comercio Internacional y Acceso a Mercados en el área de Información y Estudios Económicos de INALE. Representa al Instituto ante diversos organismos, participó como expositora en temas de comercio y mercados en Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Alemania y China. Es docente de la Unidad Académica de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en la Universidad de la República desde hace más de 20 años. Adelante, Mercedes, te dejamos. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo este espacio de encuentros y de reencuentros. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes algunos alcances relativos a los mercados potenciales para el sector lácteo uruguayo. Bueno, el objetivo de esta intervención es lograr aproximarnos a estos mercados con los que vamos a intercambiar con ustedes en el día de hoy, que por supuesto no son todos, que por supuesto no son los mejores, no son los... O sea, hay una cantidad de no son los, son mercados que ya conocemos, pero que vamos a determinar que hay algunas características que tienen que podrían permitirnos ahondar más en el conocimiento de los mismos. Entonces, ese es el núcleo de hacia dónde queremos llegar, cuáles son los mercados oportunos. Pero antes de llegar a ese núcleo, hay toda una cantidad de factores que transitan y que son el ambiente del comercio internacional, que es importante conocer para después darnos cuenta por qué llegamos a esos 4 o 5 mercados que vamos a estar conversando con ustedes. Un aspecto importante del sector lácteo es que es un sector dinámico a nivel del comercio internacional, nos vamos a detener un poquito en eso. También el hecho de que el comercio internacional está concentrado en la oferta y la demanda. Otro aspecto a tener en cuenta es que dentro de lo que es el comercio de productos lácteos hay un importante aspecto vinculado a lo que es la regionalización de los intercambios, o sea, la región, la geografía económica importa y la historia también importa. Y también luego la existencia de instrumentos de política comercial que han estado vigentes en los distintos países y en las distintas regiones del mundo también hacen a todo este ambiente vinculado al comercio que es necesario conocer para después luego decir, bueno, a ver, ¿por dónde podrían ir estos mercados oportunos? Y finalmente, otros aspectos que no están considerados en esta presentación porque hay muchísimos que tienen que ver con todo lo que es el movimiento comercial y las características de los relacionamientos comerciales entre los países y entre los productos que vamos a nombrar de forma indicativa. Entonces, en primer lugar, quería hacer una alusión a que nosotros somos exportadores de productos lácteos. Los productos lácteos han sido muy dinámicos en el comercio internacional. En esta diapositiva lo que pueden ver es cuál ha sido la tasa de crecimiento acumulativa anual en los últimos 10 años para las importaciones de productos lácteos globales de todo el mundo y para las importaciones de bienes. Y como ustedes bien lo ven, 5% ha sido el crecimiento acumulativo anual en los últimos 10 años para los lácteos y 2% para los bienes. Es un indicador, algo que nos dice sobre cómo ha sido el dinamismo, cómo ha sido la trayectoria, el movimiento del conjunto de los lácteos en relación a los bienes y entonces su característica es de que ha sido un mercado dinámico. Otro aspecto que quería destacar es, siempre hablamos de que existe concentración, ¿no?, en el mercado internacional. Cuando hablamos de concentración es lo que todo el mundo dice, bueno, vendemos a pocos mercados, está concentrada el comercio, ¿no? Esa es una realidad que es del comercio internacional y es un dato y es un tema del que no podemos escapar. Es una característica específica del sector y de las transacciones a nivel mundial.
Vamos a ver en este cuadro, entonces, cómo podemos de alguna forma aproximarnos con un indicador a esa concentración de mercados. En este cuadro tenemos en el eje, o sea, en el que está horizontal, vamos a medir el 100% de los países que compran y el 100% de los países que venden. Y en el eje que está en forma vertical, vamos a medir el 100% del valor de las importaciones de los lácteos y el 100% del valor de las exportaciones de los lácteos. Entonces, si estuviéramos ante una situación en donde el 30% del valor de las exportaciones de los lácteos estuviera en manos del 30% de los países exportadores de los lácteos, o, para dar otro ejemplo, si el 80% del valor de las exportaciones de los lácteos estuviera en manos del 80% de los países exportadores, y hacemos el mismo razonamiento para los importadores, estaríamos ante un mercado atomizado, por decirlo de alguna forma. O sea que cada uno es una alícuota, una cuota aparte igual a los demás, entonces no tiene como poder de mercado en ese mercado internacional. Entonces es una situación teórica, que sería esa línea que ustedes ven oblicua en el gráfico. Sobre esa línea estamos en la situación teórica en donde ningún país mueve la aguja en el mercado internacional de lácteos, ya sea si lo vemos como importador o ya sea en el caso de los exportadores. Entonces, esa es la situación teórica. Ahora vamos a ver qué pasa cuando analizamos las importaciones mundiales de los productos lácteos y las exportaciones mundiales de los productos lácteos, que teóricamente tiene que dar lo mismo, ¿no? Pero a nivel, lo mismo en el total. Al interior son distintos los países, ¿no? Esa es la línea que decía, ¿no? Teórica, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros analizamos el valor acumulado de las exportaciones. Ven ahí lo que puede ese indicador mostrar gráficamente, que estamos muy lejos de lo que es la línea oblicua, que es la completa, digamos, atomización, donde nadie mueve la aguja. Sin embargo, cuando vemos cómo se comportan, ahí lo que podemos decir es, bueno, el primer mercado exportador acumula el 30% de las exportaciones mundiales, y así sucesivamente los demás, para llegar al análisis de todos los mercados del 100% de los países exportadores. Cuando vemos las importaciones, del lado de las importaciones, también ahí tenemos ese indicador que nos muestra todos los importadores y cuánto van acumulando cada uno de ellos. O sea, que el primer mercado acumula un 20% de las importaciones. Entonces, gráficamente lo que quiero mostrar es que estamos muy lejos de estar en un mercado atomizado, donde cada uno, tanto del lado de los compradores como del lado de los vendedores, donde cada uno no mueve la aguja. Todo lo contrario, estamos en un mercado muy concentrado. No es una característica del Uruguay estar concentrado en lácteos, es una característica del mercado internacional. Podemos leerlo de esta forma, que capaz que sea como más indicativo. ¿Dónde se acumula el 90% del comercio internacional de lácteos? Bueno, si lo vemos sobre la línea o sobre los puntitos azules, lo que vemos ahí es la acumulación de las exportaciones. El 90% de las exportaciones mundiales de lácteos está en manos del 12% de los mercados, o lo que es lo mismo, de las 10 principales regiones exportadoras. Cuando analizamos cómo está concentrada el lado de las importaciones, vemos que en el 90% de las importaciones mundiales de lácteos está en manos de aproximadamente el 20% de los importadores, que son aproximadamente 45 países. A continuación, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo estamos nosotros en relación? Es la primera curiosidad que surge, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros en relación a los demás en esta concentración? Entonces, a modo indicativo, mostrarles que si hacemos el mismo análisis por regiones exportadoras, Unión Europea, aquí tienen cómo se comporta la Unión Europea, fíjense que el primer mercado al que la Unión Europea exporta es el 20%,
Cuando estamos hablando del segundo mercado, acumulan el 30% y así sucesivamente el resto. Nueva Zelanda, un poquito más afuera, más concentrado. Vean la concentración en el primer punto de Nueva Zelanda, 43% de las exportaciones de Nueva Zelanda, siempre midiéndolas en valor, ¿no? Dólares, en valor de las exportaciones, y acá transformado, por supuesto, en términos porcentuales, ¿no? El valor de las exportaciones el 43% son dirigidos a un solo mercado, que todo el mundo, bueno, ya adivinó cuál es, que es China. Y luego se va un poco más alejado de esa línea ideal teórica de no concentración. Después tenemos Estados Unidos similar, Australia bastante bien, y ahí similar, y ahí está Uruguay con los puntitos negros para que se destaque. Esto simplemente para decir que hay una característica que es del mercado internacional, que es un dato, y que no podemos salirnos de esa realidad, estamos dentro de esa realidad y como países tomadores de precios, como países chicos, también tomamos el ambiente en el cual ofrecemos nuestros productos. Y no hay diferencias significativas, o sea, estamos bastante lejos de esa situación, que no estoy hablando que sea la situación ideal, sino que es un punto de referencia, un punto de comparación para poder analizar entonces este aspecto. Entonces habíamos dicho que en el mercado internacional los productos lácteos son dinámicos, la oferta y la demanda está concentrada y, bueno, cuando queremos ver quiénes son los principales oferentes, no tengo mucho para decir, todos conocemos, son la Unión Europea, es Nueva Zelanda, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Bielorrusia. Aparece ahora Reino Unido, porque antes lo teníamos metido dentro de la Unión Europea y ahora en el comercio internacional lo tratamos como un mercado adicional. Desde el punto de vista técnico es como se trabaja. Y luego vemos que aparece Uruguay ahí en el punto 10. Esto puede diferir con algunos datos que surjan de otros organismos que trabajan con leche equivalente. Acá estamos hablando de valor de las exportaciones de productos lácteos y luego esto, el valor total, los porcentajes de participación de cada uno de estos países y donde la Unión Europea, hemos extraído el comercio intra-Unión Europea, estamos hablando del comercio exterior, como si la Unión Europea fuera un solo país. ¿Sí? Acá no está tomado lo que se venden entre ellos porque justamente lo tratamos como un comercio local a nivel, del trabajo de los productos lácteos. Bueno, los importadores acá también vemos que son los viejos conocidos, compradores de productos lácteos que ustedes conocen, que todos conocemos. No pusimos los 45, pero sí pusimos los 20 primeros para tener una idea. Bien, obviamente China destaca considerablemente en su participación en las importaciones mundiales. Y luego tenemos Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, la propia Unión Europea, no vendiéndose a sí misma, sino en su comercio con el resto del mundo, como comprador, México, Japón, Indonesia, Filipinas, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Arabia Saudita, Malasia, Australia, Singapur, Vietnam, Tailandia, Egipto y Canadá. Bueno, hablamos de dinamismo, hablamos de concentración como características y ahora de regionalización, otra característica que hace al mercado internacional. ¿A dónde venden los exportadores o de dónde compran los principales importadores? Podríamos haber tomado cualquiera de los dos enfoques. Bueno, elegimos esto para hacerlo de forma más que pudiéramos tener uno de los dos lados y como indicador de regionalización, lo que tomé o lo que considero es que por lo menos una región exportadora o país exportador le vende a un vecino de forma significativa que es deficitario en lácteos. Esa es como mi definición de regionalización. Que un país que es exportador, entre los principales países exportadores, por lo menos le vende de forma significativa a un país vecino que es deficitario en lácteos. Entonces, acá no se ve tan bien, pero porque es chiquito, pero esto es a quién le vende la Unión Europea. Fíjense en la barrita del costado que está en degradé la participación de los principales 10 mercados.
La Unión Europea vende, está bien oscuro el Reino Unido, y la mayor parte, el 20% de sus exportaciones se dirigen al Reino Unido. Es un país vecino que es deficitario en lácteos. También le exporta a otros mercados, pero en la definición de regionalización voy a concentrarme en eso que acabo de determinar como el indicador de esta característica del mercado internacional. Cuando vemos Nueva Zelanda, el 43% de las exportaciones de Nueva Zelanda, el valor del 43% de las exportaciones de Nueva Zelanda van dirigidos a China, también dentro de la región. Cuando nos centramos en Estados Unidos, vemos que el 30% aproximadamente del comercio, de las exportaciones de Estados Unidos, se dirigen a México, del valor del comercio. Australia también tiene fuerte presencia en China y en los países del sudeste asiático. Cuando vemos Argentina, vemos que se destaca Argelia, ¿sí? Pero cuando hablamos de la regionalización, hay por lo menos un país vecino deficitario en lácteos que es importante para ese exportador, que es Brasil, en este caso, que Brasil, y no se ve, pero están también, por el degradé, están también países como Chile, Perú y Colombia, que si sumáramos Brasil, Chile, Perú y Colombia tendríamos una participación que es, y junto a Paraguay también, mayor que la que tiene Argelia. Simplemente un indicador para mostrar ese aspecto de base regional importante. Y cuando llegamos a Uruguay, estos son datos de 2021, podríamos haber elegido los últimos 10 años, los últimos 5. A la hora de elegir a veces se complica un poco porque es tan dinámico cómo funciona el mercado que a veces un promedio de los últimos 10 años no me dice nada. Un promedio de los últimos 20 me dice poco, o el último año capaz que fue justo un año que sucedió algo significativo. Bueno, en el marco de cuando uno está investigando tiene que tomar decisiones y toma indicadores, y todos los indicadores que se manejan, por supuesto, se manejan en función de que tienen limitaciones, conociendo cuáles son las limitaciones o cuáles fueron los supuestos que se tomaron para utilizar uno u otro indicador. En el caso de Uruguay, entonces, participa, muy importante, un país vecino que es deficitario en lácteos, que en este caso es Brasil. Bueno, dinamismo, concentración, regionalización, acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales, como ustedes saben, son decisiones que toman los estados de distintos países que se embarcan en incrementar las preferencias comerciales entre ellos, como una definición bastante básica, porque los acuerdos comerciales más modernos cada vez se tratan más disciplinas que están vinculadas tangencialmente con el comercio de bienes, pero también comercio de servicios, temas de propiedad intelectual, aspectos de tipo laborales, medioambientales, cada vez son más amplios. Entonces, para irnos un poco como más afuera de aquello de que los acuerdos comerciales son solamente bienes, aranceles, bueno, pero en términos globales o para hablar en un idioma común, cuando hablamos de acuerdos comerciales hablamos de acceder a un mercado, ¿sí? Y en muchos sentidos. En el sentido que más nosotros hemos trabajado a nivel de comercio, en tema de comercio de bienes, y lo que quiero decir con eso es que la regionalización de los intercambios que vimos recién también tiene un vínculo, no solamente con la historia o con la geografía económica, sino que los acuerdos comerciales tienden o vienen a consolidar flujos comerciales existentes, en algunos casos, y en otros casos los acuerdos comerciales empiezan a generar oportunidades para nuevos flujos comerciales. Pero hay bastante correlación entre lo que, cuando nosotros sacamos la foto de hoy, de cómo es el comercio, en este caso estamos hablando de los lácteos, y la foto de los acuerdos, que también existen. Si tomamos la foto y hacemos la foto y ponemos una foto arriba de la otra, ¿sí? Cómo son los acuerdos y cómo es la regionalización. O sea, los acuerdos y la regionalización van de la mano. Vamos entonces ahora a centrarnos en algunos países que me pareció que podía ser interesante compartir con ustedes, que no son de pronto como los países más tradicionales, que son los que estamos más acostumbrados a intercambiar o a escuchar análisis, para algunas pinceladas de algunos mercados que
podría ser significativo, prestar atención, o simplemente decir, bueno, no, acá hay otros aspectos que están jugando y estos mercados de pronto no están dentro de lo que sería el abanico de oportunidades más cercanos. O sea, simplemente algunos alcances sobre algunos países, y ahora les voy a explicar cuáles fueron como los criterios que consideré para elegir estos países. En primer lugar, como exportadores, como cualquier vendedor, cualquier exportador no va a descartar ningún mercado. Cualquier vendedor no va a descartar ningún cliente, por más pequeño que sea. Entonces, eso es siempre lo que está en la base, primero que nada, ¿no? De hecho, Uruguay exportó en 2021 a 73 mercados. Si vemos los mercados relevantes compradores, están todos ahí y más ha exportado Uruguay que de los mercados relevantes. Entonces, está presente en los principales mercados compradores. 41 de ellos en 2021 fueron exportaciones de Uruguay superiores a $500.000. $500.000 es un guarismo que se toma en comercio internacional como para considerar un mercado relevante, pero puede depender, por supuesto, del criterio de quien está investigando. Se pueden usar $100.000, $1 millón, depende mucho también del monto global de las exportaciones y del sector, pero por supuesto es un indicador que es en general tomado. Entonces, para poder analizar, a ver con qué mercados quedarnos para poder compartir con ustedes, utilicé un doble criterio. Primero, voy a ver los mercados grandes, ¿no? Primero vamos a centrarnos en los grandes. Y luego, dentro de los grandes, vamos a ver su dinamismo y elegir, entonces, los grandes que se han movido mucho, que han sido más dinámicos. Entonces, estos era el total de los importadores que habíamos mostrado en los primeros 20. Y lo que en primer lugar hice, bueno, vamos a hacer una primera depuración, ¿sí? Que es la siguiente. No vamos a estudiar Reino Unido, que tiene vínculos con la Unión Europea muy aferrados en el día de hoy. No obstante eso, hay la posibilidad de poder también tener un vínculo comercial ante la posibilidad de poder trabajar con un acuerdo comercial con Reino Unido. No voy a considerar la Unión Europea como un mercado comprador. Ellos compran lo mismo consumen lo mismo que consumimos nosotros. En el momento no sería un mercado de análisis. Japón tiene algunas dificultades en cuanto en materia de acceso. Después tenemos otros países como Australia, por ejemplo, y Canadá, exportador Australia, Canadá, un país que tiene bastantes regulaciones y donde es difícil entrar. Entonces, bueno, más o menos con los mercados que nos fuimos quedando fueron con los que ustedes ven ahí en color naranja, y vamos a ir un pasito más, en donde Uruguay está presente en 13 de los 20 mercados. 75% de las exportaciones de Uruguay en los últimos 10 años fueron dirigidas a estos principales mercados, y en el año 2021, 63% de las exportaciones de Uruguay. ¿Cómo fue el dinamismo de esos países en cuanto a la compra, las importaciones? O sea, tenemos un bosque, ¿no? Todos los árboles son importantes para construir el bosque. Bueno, veamos cuáles son los árboles más grandes, que fue lo primero. Y de los árboles más grandes, ¿cuáles son los que crecen más rápido? Eso sería un poco el criterio. Siempre igual nos va a importar el bosque y nos van a importar todos los árboles, porque conforman todo lo que sería el universo de oportunidades. Pero hay que tomar hay que elegir para poder compartir con ustedes, y bueno, ese fue el criterio. Miren acá, esto fue la tasa de crecimiento acumulativa anual en los últimos 10 años de las importaciones, del valor de las importaciones de este grupo de productos seleccionados desde el que fue más dinámico hasta el que fue menos dinámico. Bueno, hay 9 países que son de Asia, están ordenados, ¿no? Desde el más dinámico al menos dinámico. O sea, esto quiere decir, China creció desde 2011 al 2021 un 14% acumulativo anual el valor de sus importaciones.
Hay 9 países de Asia, 3 países árabes. Estados Unidos tiene un doble rol, es un país exportador, pero es un país importador, pero ha avanzado. Hoy lo conocemos mucho más como país exportador, pero tiene una fuerte demanda por importaciones, principalmente provenientes de la Unión Europea. Australia también exportador, era lo que acabábamos de decir. Tenemos temas de acceso con Canadá, alguna posibilidad con Reino Unido, pero hoy en día es un país que prácticamente solo comercia lácteos y quesos, particularmente con la Unión Europea. La Unión Europea es un exportador y en Japón tenemos esas dificultades todavía de acceso. Y después hay países como China, México, Argelia y Rusia que están allí, que si bien son súper importantes, porque no podemos dejar de pensar en China como el país principal demandante de lácteos. Por eso hoy tenemos una charla específica de China, la mirada de China desde China. No vamos a tratar aquí en esta presentación este país, ni México, ni Argelia, ni Rusia, que son como los más conocidos o los más tradicionales desde los últimos años. Y vamos a trabajar entonces. Los que quedaron aclarados son los que descarté para el análisis, y los que quedaron en rojo son los que, vamos a ver qué pasa con estos, que son grandes, que son dinámicos y que además pueden ser potencialmente compradores, ¿no? Descartando aquellos que son más difíciles, como la Unión Europea, Australia, para este análisis. Entonces, veamos un poco Corea del Sur. Corea del Sur tiene, el valor de las importaciones de Corea del Sur en el año 2021, aproximadamente importa en valor casi el doble de lo que nosotros exportamos, como para tener una referencia. Los principales productos, queso, suero, manteca. Y acá lo que quiero mostrar, y esto es a modo indicativo, algunos aspectos del acceso comercial en ese mercado. Y lo vamos a leer de la siguiente forma. En la parte del eje horizontal dice Estados Unidos, Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia, y ese es el orden de importancia de los países que proveen a Corea para todos esos productos. ¿Sí? Corea compra principalmente de Estados Unidos, después de la Unión Europea, después de Nueva Zelanda y de Australia. Y después puse Uruguay en forma comparativa. Todavía no estoy hablando de lo que está dentro del gráfico, sino del ordenamiento que está en el eje. Lo que está en el gráfico es ordenados los productos desde el que compra más al que compra menos, o desde el más relevante, o sea que primero van a ver información sobre quesos, después sobre suero y sobre manteca. Y todavía no dije qué es lo que aparece en la gráfica, sino cómo está ordenada la gráfica. Lo que vamos a ver entonces en el gráfico son aranceles de modo indicativo, porque estamos hablando de grupos de productos, y adentro de grupos de productos tenemos muchas posiciones arancelarias, y las posiciones arancelarias, según el país, pueden ser muy diversas y generar aranceles, cuotas, aranceles diferenciados específicos, aranceles con porcentaje, y cuando nosotros queremos saber con cuánto entra un producto con un arancel en un mercado, bueno, va a ser específicamente ese producto, pero cuando trabajamos con productos a nivel más agregado, tenemos que tener un arancel indicativo, que a veces es un promedio ponderado, a veces se arancelizan aranceles que no se miden en términos porcentuales. Entonces, ese es el indicador que vamos a ver ahí. Y lo que quiero simplemente es que vean cómo Uruguay está en comparación con los demás países que ingresan a Corea. Uruguay no es el cuarto proveedor de Corea. Lo puse a modo de comparación. Los principales proveedores son los que aparecen ahí, son nuestros principales competidores. Entonces ahí tenemos los aranceles para queso, para suero y para manteca de forma indicativa, como mencionaba. Entonces lo que vemos ahí es que Uruguay tiene condiciones de acceso desde el punto de vista arancelario, preferenciales, que son menos competitivas o poco competitivas en relación a sus principales competidores. De hecho, hoy Uruguay no realiza exportaciones a Corea.
En su momento Uruguay sí tuvo el mercado coreano desarrollado, principalmente para algunos tipos de quesos, pero luego con la dinámica de los acuerdos comerciales que fueron firmando otros países como Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda, al final fue quedando desplazado por el acceso preferencial que tienen esos otros países en materia comercial. Acá cabe destacar que Corea es un país que tiene una alta protección en relación a los productos lácteos, y que cuando nosotros hablamos de tratados de libre comercio, por ejemplo, nos imaginamos que queda todo liberalizado y al otro día que se firma ya se puede entrar y no se paga arancel y ya está. Y en realidad, cuando hay acuerdos comerciales, esos acuerdos comerciales primero llevan tiempo para la negociación. Puede haber acuerdos que se logren en 5 años, hay acuerdos que se han logrado en 20 o en más años, y hay otros que se negocian muchos años y después cuesta la entrada en vigor. O sea, dependiendo del tipo de relacionamiento comercial o de negociación, tiene una dinámica distinta cada acuerdo que se empieza a negociar con otro país y luego cada ronda de negociación que se realiza. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, que tiene un acuerdo comercial con Corea, ese acuerdo comercial no es totalmente liberalizado. O sea, Nueva Zelanda no entra a Corea con todo libre, entra con cuotas. Eso significa que entra con liberalización de aranceles para una cantidad de toneladas para distintos productos, pero lo que sí quiero decir es que para algunos productos el cronograma de esa desgravación arancelaria hace que en 2026 la mozzarella, en 2029 el queso Gouda y el 2024 el suero ya van a entrar libres de aranceles. No pasa lo mismo con leche en polvo, que es un producto que en el momento tiene cuotas y es muy restringido el acceso a este producto. Pero vemos que en el caso de Nueva Zelanda, hay una situación preferencial en materia comercial que también la hay en los otros países que están en el gráfico, pero puse un ejemplo para mostrarte que, bueno, Uruguay tiene condiciones de acceso diferentes y cuando existen acuerdos comerciales, aunque sean acuerdos un poco restrictivos, pero aunque se negocien cuotas y sean pequeñas, siempre va a ser un paso más a no tenerlo. Bueno, esa es la cuota que hoy tiene Nueva Zelanda para leche en polvo. Y bueno, y una buena noticia es que está en marcha un acuerdo comercial, en la negociación, ¿no?, de un acuerdo comercial en el marco del Mercosur, Mercosur-Corea. Ese acuerdo es un acuerdo vivo, por decirlo de alguna forma, o sea que las rondas de negociación se siguen dando. La última fue el año pasado, si mal no recuerdo. Sin embargo, los intercambios de información entre las distintas partes siguen marchando. Pero es cierto que en este mercado, si no hay una concreción del acuerdo, lo que sucede es que ante las restricciones que hay para estos productos, no es posible ingresar. Entonces, la oportunidad se ve aquí, siempre y cuando se haya una concreción de un acuerdo que genere oportunidades de ingresar los lácteos con condiciones competitivas, preferencias comerciales que sean efectivas. Bueno, Vietnam también es un país de 1.102 millones de dólares. Los principales productos, leche en polvo, fórmulas, y vamos a ver la misma lógica en el gráfico que sigue. Nueva Zelanda, obviamente, en la zona de Australia tienen acuerdos de libre comercio con Vietnam, y el razonamiento de lo que vemos en el gráfico es lo mismo. Acá lo que quiero destacar es que hay 2 países, Nueva Zelanda y Australia, que tienen condiciones ventajosas para ingresar a Vietnam, y después los otros no. Los otros principales competidores estamos iguales que Uruguay en los principales 4 productos. Sin embargo, si ven, suero es el único que no tiene una condición restrictiva para el ingreso, y en ese caso todos los países tienen un acceso preferencial, o sea, tienen 0% de arancel. Hoy en día Uruguay sí exporta a Vietnam, eso fue en el 2021, 4,4 millones de dólares. Y acá vemos que hay oportunidad también de seguir trabajando en este mercado. Hoy en día hay países que tienen las mismas condiciones de acceso que nosotros y que entran con más productos y con más volumen. O sea que dentro de este marco, en donde hay no hay un acceso ilimitado, igual hay países que ingresan
Pero como siempre, si hay la posibilidad de trabajar hacia mejores condiciones de acceso, por supuesto esa oportunidad se va a ver ampliada. Malasia, que los países del sudeste asiático tienen como comportamientos similares desde el punto de vista de la política comercial. En caso de la relación comercial de Uruguay con Malasia, aproximadamente 4 millones de dólares fueron las exportaciones en 2021 para leche en polvo, suero y manteca. Y un aspecto a destacar de Malasia, que es un país mucho más abierto al mundo, por lo menos en los análisis que estamos haciendo desde el punto de vista teórico de todo lo que es la estructura arancelaria y el relacionamiento comercial, de política comercial que tiene con los principales competidores. Y entonces, acá lo que vemos es que no hay restricciones desde el punto de vista arancelario para el ingreso con productos lácteos, y esta es una oportunidad que se puede seguir ampliando en la situación actual. Emiratos Árabes también prácticamente importa en valor el doble de lo que exporta Uruguay. Es un país como interesante desde el punto de vista de que es un país que se encuentra en una zona como muy pujante, y demanda estos productos: leche en polvo, queso, manteca, leche líquida. Y algo para destacar es que en la zona está Arabia Saudita, que aparece, si se acuerdan, en los primeros diapositivas donde aparecían los principales exportadores del mundo, aparece Arabia Saudita porque ha incrementado mucho su producción y ha exportado, pero exporta principalmente en la región. O sea, Arabia Saudita hoy en día, al menos, no es un jugador mundial en el comercio mundial de lácteos. Sin embargo, es grande, porque forma parte de los primeros 10 y vuelca principalmente en la región. No obstante, Arabia Saudita prácticamente importa lo mismo que exporta, o sea que también es un país que puede ser interesante como comprador. Y lo que caracteriza a los países del Golfo, que tienen un acuerdo entre ellos, es que los aranceles no son muy elevados. Ahí vemos que están en son el 5%, y es un arancel que para los productos lácteos más importantes, y que Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Europea y Uruguay entran con ese mismo arancel. O sea, en términos relativos estamos con las mismas condiciones. Solamente estamos como en desventaja competitiva con Arabia Saudita. Sin embargo, el principal proveedor de Emiratos Árabes, si bien es Arabia Saudita, también tiene una fuerte importancia Estados Unidos y los otros países. Entonces acá lo que podemos decir, bueno, hay algunos mercados en donde es difícil hoy profundizar, Corea, pero hay oportunidades en la medida que se siga avanzando en la mejora de las preferencias. Hay otros mercados en donde no es tan difícil ingresar, tenemos las mismas condiciones que nuestros competidores. Bueno, podemos seguir viendo qué es lo que se está precisando para profundizar el comercio con esos países. Y en este caso, también las exportaciones de Uruguay fueron 4,4 millones de dólares hacia este país, o sea que Uruguay tiene comercio con Emiratos Árabes, y también acá se aprecia Emiratos Árabes como un representante de los países del Golfo, porque podría ser una oportunidad inclusive en la región. Bueno, Filipinas tiene en lo comercial algo similar en lo que es la política comercial que veíamos en Vietnam. O sea, son países de la zona, hay un acuerdo de libre comercio de los países del sudeste asiático, en donde está Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, que forman parte de un acuerdo con Nueva Zelanda y Australia, donde la liberalización comercial ya se da con esos países, y a la hora de ver con Unión Europea, Estados Unidos, Uruguay tiene las mismas condiciones. 11,5 millones de dólares fueron las exportaciones de Uruguay a Filipinas, y representó el 9º destino de las exportaciones de Uruguay, lo que no es de despreciar. Entonces también aquí vemos que es otro mercado de oportunidad. Bueno, para dar un poco de conclusión a esta intervención, cuando arrancamos dije, bueno, queremos trabajar sobre algunos mercados que son oportunos.
¿no? Para llegar a esos mercados oportunos hay una cantidad de condiciones que ocurren en el ambiente internacional que determinan una cancha en la que tenemos que jugar, que nosotros no podemos influir, que fueron todas esas que estuvimos viendo. Luego, cuando analizamos los mercados oportunos, hicimos como un foquito más en lo que sería, bueno, el acceso preferencial a través de acceso de acuerdos de libre comercio, en el caso de que los haya, que no los haya, o en el caso que haya una estructura arancelaria sin acuerdos de libre comercio, pero que sea poco restrictiva. Sin embargo, hay otros factores que están presentes en lo que es el acceso, que yo llamo el acceso efectivo. Muchas veces cuando hablamos como rápidamente, siempre vamos al tema del acceso preferencial, que es muy importante. O sea, tener acuerdos comerciales con los países que son compradores, que son dinámicos, es una puerta abierta importante para que si está abierta se puede aprovechar, por supuesto. Y cuando no lo hay, y hay sí ventajas competitivas de otros competidores con acuerdos en esos países, lógicamente se entra o no se entra, porque eso genera un costo que lo lleva el exportador, el no tener un acuerdo, porque hay la necesidad de tener que ir en el precio con la carga del pago de los aranceles. Eso es como, muchas veces como de lo que más hablamos. Sin embargo, hay una cantidad de factores que hacen al acceso efectivo, o sea, al entrar a ese mercado, al estar presente en ese mercado, al consolidar una posición en ese mercado. Y aquí voy a nombrar algunas. Según el mercado o el país de que estemos hablando, habría unas de estas características u otras que son como las más destacadas. Entonces es como imposible jerarquizar todo este crisol de aspectos o de factores a tener en cuenta para que un mercado efectivamente sea consolidado o haya un acceso efectivo. Sin embargo, sí hay un factor que es, por supuesto, a destacar, que es que si no se da la apertura en materia sanitaria, podemos tener de todo y no podemos entrar. O sea, esa sí es la primera puerta que es la que tiene que estar abierta, y en donde Uruguay, ya dijimos, exporta más de 60 mercados, tiene el aspecto sanitario, digamos, hay puertas abiertas en ese sentido, lo que no significa que una vez que un mercado se habilitó, la tarea terminó ahí. No, hay una gran tarea de parte del Ministerio de Ganadería en no solamente la habilitación, sino después trabajar continuamente en toda lo que es la parte como administrativa, que tiene que ver con, no solamente sabemos que desde el punto de vista sanitario en nuestro país tiene una cantidad de características positivas, lo que pasa es que el mercado de destino quiere que se lo prueben de determinada forma. Entonces, en cada mercado es un mundo y es un trabajo que es continuo y un trabajo que muchas veces no se ve, pero es lo que permite que Uruguay pueda conservar mercados y que pueda tener esas puertas abiertas en distintos lugares cuando hay redireccionamiento de comercio por otros motivos. Entonces ese sería como el factor como jerárquico para ingresar. Y después tenemos el aspecto de los acuerdos comerciales, que es el otro factor de acceso, o sea, el acceso sanitario, el acceso comercial. Si tenemos acuerdos comerciales, es otra puerta que se abre, entramos con un menor costo en cuanto a lo que es el ingreso, ya sea porque existieron previamente aranceles o existieron cuotas o el mercado estaba cerrado. Eso permite entonces mejorar el ingreso de los bienes y mejorar, por supuesto, la rentabilidad del producto en ese mercado. Hay costos de transporte que no podemos manejar, pero es otro factor que afecta también al comercio internacional. Muchas veces hablamos en comercio de que el costo de transporte es como un arancel. O sea, si hay 10% me cuesta llevar una mercadería de Uruguay a un destino que está lejano y está cerca a un país vecino, va a tener un costo de 10% mayor. Y eso es una realidad. Ahora, no es lineal, ni es proporcional, porque esté un país más lejos o más cerca, puede ser más o menor el costo de transporte, sino que tiene mucho que ver con el tránsito del comercio internacional y está como que es ajeno, digamos, a la voluntad de los actores públicos y privados para poder avanzar en la consolidación de los mercados, pero es un aspecto a tener en cuenta. Luego otro tema que
de pronto también cuando hablamos en temas de acceso no profundizamos mucho, son las normas voluntarias. No voy a detenerme mucho en esto, pero las normas voluntarias son restricciones del sector privado en destino. Es decir, si nosotros ponemos un ejemplo, supóngase una gran superficie, una cadena de supermercados que compra de pronto una cantidad de productos lácteos. Y si esa cadena de supermercados tiene una visión de que los productos lácteos tienen que entrar con un determinado etiquetado o un determinado sello, podemos tener acceso sanitario, podemos tener todo el libre comercio que queramos, pero si no tenemos ese sello que pide ese supermercado, no entra. Entonces, ya traspasa lo que pueden hacer los propios estados o las propias autoridades nacionales, algunas características, inclusive me refiero a nacionales al comprador. O sea, si el país comprador puede estar completamente afín su Estado a la compra, en el sentido que existen instrumentos de política comercial e instrumentos en el punto de vista de que no hay problemas en lo sanitario, pero si los privados que compran quieren comprar con determinadas características, eso genera una barrera de acceso. Y es un tema que cada vez está más presente, todo lo que son las normas voluntarias, los etiquetados, los rotulados, los sellos que tienen que tener un mercado. Muchos de ellos muy bien argumentados con bases científicas y otros que tienen que ver con tendencias en los consumidores, tendencias que son legítimas, pero muchas veces quien compra se asocia a quien le compra. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que esa es otra barrera u otro aspecto que hace al acceso efectivo. Bueno, la promoción comercial, esto a veces parece como una palabra como medio trillada, pero si esto engloba una cantidad de cosas. Si un país no se hace conocer, si Uruguay no es conocido en un lugar donde quiere exportar, vamos a poner el ejemplo, Malasia, por ejemplo. Si Uruguay no es archiconocido ahí, no van a comprar por más que haya acuerdo comercial, que haya acceso sanitario, por más que haya... Dije Malasia por hablar de uno de los mercados que conocemos. Quiero decir que es importante la construcción de una imagen, de una marca, de un país, hacerse conocer. Eso genera recursos, la necesidad de generar recursos, ya sea tanto de los sectores del sector privado como del sector público, para que el país se consolide en ese mercado con una determinada imagen. Entonces, también eso hace al acceso efectivo. Bueno, las pautas del consumo, ¿no? Puede ser que vemos estos grandes números, que hay países que son grandes, que son muy dinámicos y que podemos tener libre acceso de pronto o un acceso que no es tan restrictivo, pero si consumen otro tipo de lácteos que no son los que nosotros vendemos, no efectivizamos ese acceso. O sea, realmente podemos producir y vender productos lácteos que de pronto compran países que no tienen las mismas pautas de consumo que nosotros. Bueno, vamos a ver la gran variedad de productos lácteos en la próxima presentación que China consume, que es increíble cuando uno está allí y ve en los supermercados la variedad impresionante de productos lácteos, por decir caramelos de leche en polvo con frutas, para que los niños empiecen a adquirir hábitos. O sea, son productos lácteos que ni siquiera nosotros no tenemos en nuestras góndolas porque somos muy consumidores de lácteos. Pero ellos que están avanzando en el consumo de lácteos tienen una variedad enorme, de forma tal de que esos productos vayan introduciéndose en la población, porque el gobierno considera que es muy importante para la nutrición de la población. Bueno, después certificaciones, que también podemos estar vendiendo el mismo producto que nuestro competidor, pero si nuestro competidor o nosotros tenemos una determinada certificación, el mismo producto puede ingresar y el otro producto no ingresar. Entonces eso también genera inversiones de parte del sector privado y también apoyos de parte del sector público. Y finalmente, por ello están en último lugar, ni ser menor, tema de precios, tema de escala. O sea, nosotros somos el 2% aproximadamente del comercio internacional de lácteos. Nos enfrentamos a países gigantes como China, por ejemplo, como Rusia. ¿Cómo está Uruguay en tema de escala? Si queremos vender un producto muy diferenciado,
que tiene un alto costo, un alto valor agregado. ¿Realmente podemos tener escala para poder mantener ese mercado y poder dejar consolidado el mercado y que esa relación comercial perdure? O sea, son preguntas que quería dejar aquí sobre el escenario. Entonces, todos estos son factores que hacen al acceso efectivo. No solamente hablar de temas de libre comercio, que es fundamental, sino que también tenemos que ver todos estos factores. ¿Cuál va primero o cuál va después? Eso no tiene respuesta. Con cada país la relación comercial tiene su propia dinámica. Entonces, simplemente con esto quería dejarles para que, como les quedara en su cabeza, que son distintos factores que influyen en la consolidación de distintos mercados y que de pronto no solamente tenemos que notar aquellas acciones que son como las más relevantes, que refieren al acceso tradicional, que sería el acceso comercial y el acceso sanitario, sino toda esta cantidad de factores y otros que no están puestos aquí por una cuestión de espacio y de tiempo, que también hay que considerar a la hora de ver dónde están las oportunidades para poder colocar los productos lácteos. Gracias. Buenas tardes. Tenemos 3 preguntas que hemos condensado de otras tantas y arranco con la primera. ¿Cómo puede hacer Uruguay para ser más competitivo cuando existen de parte de Estados Unidos, Unión Europea y Asia subsidios y aranceles a determinados países? Continúa con la pregunta. ¿No sería conveniente trabajar en productos diferenciados y hacerlos con mayor valor agregado? Bueno, ¿se escucha? Ahí se escucha. Bueno, la pregunta tiene 2 aspectos que son bastante distintos. El primer aspecto, cómo podemos competir con países que tienen una cantidad de subsidios que son subsidios que no están dentro de lo que son los subsidios que se van a extraer, que formaban parte de las primeras rondas de negociación de la Organización Mundial de Comercio. Esos países van a seguir con esos subsidios y es una realidad, y Uruguay ha seguido compitiendo con esos países, generando distintas oportunidades, y bueno, es una realidad que nosotros no podemos modificar lo que los demás países hacen para poder competir en esos mercados. Y a continuación, el hecho de poder generar productos de mayor valor agregado para poder estar como a tiro y salvar un poco el tema de los subsidios, creo que es una pregunta bastante teórica, porque ¿qué es el valor agregado? ¿No? El valor agregado es una infinidad de cosas. Yo puedo decir que la leche en polvo es un commodity, que de hecho lo es, tiene un comportamiento de commodity, pero si tiene un valor agregado de tipo, una especificidad que solicita un cliente con unas determinadas características, con una determinada producción, con determinado sistema de producción, con un país que produce con los animales a cielo abierto, con un país que tiene un sistema de calidad, que tiene una reputación sanitaria, que tiene una reputación en llegar a los mercados en tiempo y forma, eso también es valor agregado, y creo que los productos lácteos de Uruguay y tanto el sector público y privado han invertido recursos y han invertido tiempo y lo hacen para poder diferenciarse en ese sentido. Bueno, la segunda. ¿Por qué descartó a Indonesia como país importador en el análisis realizado? ¿Tiene que ver con las relaciones diplomáticas que este país tiene con Australia? Bueno, en realidad no descarté ningún mercado. Lo que pasa es que tenemos una restricción de tiempo en acá y podríamos hablar de 45 mercados. Al principio habíamos arrancado diciendo que todos los mercados son importantes. Yo no dije que esos son los más importantes, pero tuve que hacer un descarte que fue un descarte técnico, fue un descarte que fue, bueno, primero, no voy a trabajar con los mercados que sabemos que hoy no nos van a comprar, como Australia, la Unión Europea. Vamos a, entonces, dentro de los demás, que sean grandes y que sean dinámicos. Y en función de eso nos quedaron rankeados 5 mercados y fueron los que trabajamos. Pero Indonesia, que seguía en la lista, puede ser perfectamente, sí, analizado. Así que fue descartado por un criterio de técnico y de tiempo. Bien. La tercera. ¿Por qué los exportadores no aprovechan los acuerdos de libre comercio que hoy tiene Uruguay, como ser México,
Israel y Bolivia para diversificar sus exportaciones? Bueno, sí, Uruguay tiene acuerdo de libre comercio con México, un acuerdo bilateral con México. Uruguay tiene también un acuerdo en el marco del Mercosur, Mercosur-Israel, y Bolivia forma parte del Mercosur ampliado, o sea que hay es un país asociado al Mercosur, entonces también hay una extensión de un acuerdo de libre comercio. Tenemos que tener en cuenta que la existencia de un acuerdo de libre comercio no genera comercio inmediato. Y hay que ver en ese acuerdo cuál es el tratamiento de los productos lácteos. En el caso de México hay un TLC, pero los productos lácteos para ingresar en México están cuotificados, o sea, no más de 6.600 toneladas al año ingresan con preferencia arancelaria. Fuera de esas 6.600 toneladas hay que pagar el arancel como cualquiera que no tiene acuerdo de libre comercio con México. Con leche en polvo pasa algo similar, hay una cuota de 5.000 toneladas, que podría crecer a 11.000, pero por la forma de la administración de esa cuota es comercialmente muy difícil ingresar a México con leche en polvo y con la competencia de Estados Unidos. En el marco de Israel, Mercosur-Israel, hay cuotas, son muy pequeñas para leche en polvo y se estaba trabajando en el marco de la discusión de lo que son las comisiones que administran los acuerdos, en distintas ampliaciones. Eso es una tarea constante que hacen las cancillerías de los distintos países. Y en el caso de Bolivia es un país que es bastante restrictivo en algunos de lo que son la protección de su producción nacional, que esto es sumamente legítimo. Todos los países quieren proteger su producción nacional de productos lácteos, y más cuando está asociado al afincamiento de productores en el campo. Y creemos que Bolivia puede ser un mercado también de oportunidad, está cerca, tenemos un acuerdo, pero hay otras condiciones que están asociadas a otros factores que escapan a lo que es un acuerdo, que son de otro tipo de restrictivas, por lo cual no se ha desarrollado tanto el comercio con ese país. Bueno, muy bien, gracias Mercedes.